iniciar nuestra segunda edición del seminario acerca de la guerra de Ucrania. Hace aproximadamente un mes tuvimos otra y hemos invitado a los panelistas internacionales que nos acompañaron en esa ocasión para hacer un seguimiento de esta guerra que representa algo tan extraordinariamente dramático y importante, digamos, para la humanidad toda. Y yo tenemos aquí con nosotros nuevamente a Oleg Yasinski, a Manuel Monereo. Oleg está digamos, en la región. En este momento está en Rusia, pero su familia y él mismo ha estado en Ucrania mucho tiempo. Y Manuel es un dirigente importante fundador de Podemos en España y está en el corazón de Europa, por decirlo así, y nos acompaña con su visión desde allá. Y Felipe, él, digamos, es un periodista especializado en materias internacionales y yo lo voy a presentar más detalladamente a cada uno de ellos cuando intervenga. Le hemos pedido a Oleg que inicie esto y quiero presentarlo a él en primer lugar. Él es periodista, es ucraniano-chileno y se encuentra radicado en este momento en Moscú. Él es colaborador de importantes medios independientes latinoamericanos, autor de publicaciones en ruso y en español sobre movimientos indígenas y sociales en América Latina y también de las nuevas realidades en el mundo postsoviético. Oleg es productor de programas de RT, Rusia Today, en Colombia, Bolivia y México, y autor de dos libros sobre la rebelión zapatista en Chiapas. Eh, lo dejamos para iniciar este seminario a 100 días, digamos, de la guerra a Oleg Yasinski. Muchas gracias, Oleg, que estás trasnochando. Por allá nos decías que son más de la 1:30 de la mañana. Manuel también está trasnochando bastante desde Sevilla. Oleg, por favor, tienes la palabra. Manuel, muchas gracias. Bueno, como adelanté un poquito antes cuando no estábamos todos conectados, yo quiero dar algunas pinceladas a esta compleja realidad. Como ahora estoy en Moscú, es muy interesante cómo esta situación, cómo este conflicto se ve desde Rusia, porque hace unos meses estuve en Donetsk, en Donbass. Ahí hay un poco otra percepción del conflicto, en Europa otra, pero aquí en Moscú la vida es bastante tranquila. La gente está comentando que esta guerra nos lleva muchas sorpresas porque al principio todos empezaban un rápido éxito militar ruso porque las fuerzas supuestamente eran incomparables y un fracaso económico, había mucho temor, mucha preocupación por el tema de las sanciones, porque aquí dentro de Rusia hay una creencia que económicamente el país todo estaba tan mal, tan complejo. Y la realidad ha sido un poco al revés. Un muy lento avance militar ruso y una situación económica bastante buena, bastante estable, a pesar de tanto bloqueo, a pesar de tantas sanciones. Parece que mucho más perjudicados por ahora son los sancionadores que los sancionados. Por lo menos aquí en Rusia la vida es absolutamente normal, es absolutamente tranquila. El único cambio notorio que hay complicaciones con el envío, enviar, recibir la plata desde el extranjero, pero no es la realidad de la mayoría de los rusos. Y los rusos que se acostumbraron al glamour europeo, a tomar los cócteles en Europa a fin de semana, esta parte de la sociedad
ahora tiene que buscar otros panoramas de fin de semana. Por un lado, ¿no? Por otro lado, de los interesantes momentos que también se mencionan en la prensa rusa, es el éxodo, no sé si el éxito, pero la salida por lo menos de algunos neoliberales más simbólicos de la reciente historia rusa. Por ejemplo, Anatoly Chubais, que fue una especie, no sé, del principal pensador y arquitecto de las reformas de Yeltsin. Hace poco vimos sus fotos en un short con un canasto en un supermercado de Turquía, mirando los precios de los productos. Y muchos en Rusia celebraron mucho este paisaje porque realmente ese personaje tenía mucho poder y mucho peso en el gobierno del mismo Putin hace muy poco tiempo. También hace como 2 semanas el gobierno ruso abandonó el último representante de la familia de Yeltsin, y dentro del gobierno ruso da la impresión que no hay un acuerdo completo, hay diferentes opiniones. Por una parte, todos se dan cuenta que se necesitan más que algunas reformas cosméticas, sino hay que cambiar muchas cosas sociales de fondo. Y se reconoce públicamente que a Rusia actual le falta mucho un proyecto social, un proyecto nuevo que dentro del paradigma capitalista tradicional es muy difícil luchar contra todo el mundo neoliberal que ahora está implicada contra Rusia. Así que se habla mucho de estas cosas y en general, aunque muchos esperaban al principio de la situación más represión, más censura, más prohibiciones de hablar, da la impresión que en Rusia ahora se habla más que en cualquier otro momento, se discuten los temas sociales, hay muchas opiniones ciudadanas y hay muchas miradas desde el gobierno. A mí me parece muy sano, me parece muy interesante esto a pesar de la guerra. Y también un periodista ruso hace un par de días me explicaba que parece que el Occidente apostó por un movimiento antiguerra en Rusia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? Primeras semanas de la guerra salieron a protestar más o menos entre 5 y 10 mil personas en todo el país. 3.500 de ellos fueron detenidos, pero no como se detiene en Latinoamérica y en Europa, con bastante cuidado, tomaron tecitos, cafecitos con ellos, conversaron, los soltaron la misma noche, volvieron a su casa. Las protestas masivas no resultaban, entre otras cosas. ¿Por qué? Como la gran mayoría de rusos tienen contacto con sus amigos y familiares en Ucrania, y al principio todo el país estaba realmente consternado con esta situación. O sea, nadie podía estar a favor de la guerra. Y cuando empezaron a mandar los mensajes de solidaridad, simpatía, qué sé yo, algunos gestos humanos hacia los humanos, desde Ucrania, en Facebook, en las redes sociales, a sus ex amigos rusos empezaron a enviar las fotos de los cadáveres de los militares rusos y todo lo demás, y las cosas absolutamente bestiales, fascistas, que no fue excepción, es una tendencia. Así que eso también influyó mucho a la opinión pública rusa. Los rusos ya no ven el conflicto con la ingenuidad que veían hace 3 meses. ¿Qué otra cosa pasó? Hace poco se reveló una noticia que en Rusia, no sé si se habló, parece que en el occidente no se habló mucho, de que cuando en marzo el gobierno ruso y ucraniano dijeron que hay un avance en la negociación de paz y hay que afinar los últimos detalles y ya podríamos parar, después pasó algo. Dicen, parece que el gobierno ucraniano recibió órdenes de los Estados Unidos, Zelensky recibió orden directo de retirar la propuesta de acuerdo, de imposibilitar este acuerdo para seguir la guerra, ofreciendo armas y armas y plata, etc. Muy lógico, pero ahora ya hay como primeras
pruebas periodísticas de eso. ¿Qué más pasó? La famosa Bucha como un símbolo de barbarie rusa dejó de ser noticia y cada vez más pruebas en Ucrania, no solo en Rusia, de que todo esto fue un macabro montaje, la historia de las violaciones, la historia de tantos asesinados y todo lo demás. Y cuando aparecieron los testigos que empezaron a escribir cómo se hizo el show, en el occidente bajó bastante el perfil del cuento de Bucha y todo lo demás. En lugar del cuento de Bucha, apareció un nuevo tema, que es un nuevo show sobre el trigo ucraniano, la hambruna que viene, y claro que Rusia tendrá que ser culpable de esta situación. En realidad, el puerto de Odessa, de donde antes sacaban casi todo el trigo, está minado por completo por la Marina ucraniana. Así que ningún buque puede circular ahí. No se podía sacar trigo. El trigo sacaban a través de Rumania sin mayor problema y sacaban bastante. Porque también el interés del gobierno ucraniano de vender trigo es netamente económico, sin pensar de que están dispuestos a dejar el país sin trigo, sin alimento, mientras los países como la India y los demás restringen exportaciones de cereales. Ucrania está dispuesta a exportar todo el trigo para pagar por más tanques o no sé, y después, cuando los ucranianos se van a morir de hambre, claro que Putin una vez más será culpable. Creo que se trata de una hambruna planificada también, como muchos últimos acontecimientos. ¿Qué más? Hoy día fue noticia que 3 mercenarios extranjeros, 2 ingleses y uno marroquí, me parece, fueron condenados a muerte en Donbass, un tribunal. No se sabe qué va a seguir con eso, pero hay muchos mercenarios detenidos ya en otras partes. Algunos salen del país. Crecimiento de represiones en mismo Ucrania es un tema que no se toca por la prensa internacional. A mí me llegan noticias dramáticas de los amigos, de los conocidos personales, incluso de algunas personas bastante lejanas del quehacer político. Muchos piden no nombrar sus nombres porque tienen que cambiar de casa en Ucrania, tienen que salir del país pagando las coimas en la frontera, pero dejan los familiares ahí. Es una cosa bestial. En la ciudad de Chernígov detuvieron un grupo de 14 poetas, escritores, principales literatos de la ciudad, acusándolos que son la quinta columna de los rusos, que están preparando algo para recibir las tropas rusas. Y es la situación de la mayoría de los intelectuales, escritores, qué sé yo, de los que escribían en ruso, de los que hacían la cultura rusa desde Ucrania, ahora automáticamente todos son enemigos del país. Es junto con un reciente decreto de la prohibición de la guerra y paz en el curso de literatura escolar, porque está glorificando el ejército ruso. En muchas regiones ucranianas está prohibida la música rusa, siguen destruyendo los monumentos soviéticos. Aparecieron los llamados de no usar el metro en Kiev porque el metro es un símbolo del totalitarismo soviético y las cosas tan absurdas como esta. En frentes de la guerra la situación está bastante dura, bastante jodida. Los combates son muy crueles, hay muchísimos muertos por lado y lado. Hay mucho más muertos por el lado ucraniano porque ahora están mandando a la guerra a la gente sin preparación ninguna, sin ninguna estrategia militar, solo como carne de cañón para acusar a Rusia. Según las cifras publicadas entre ayer y hoy, parece que ya hay entre 60 y 65 mil muertos militares ucranianos y la cantidad de los muertos rusos no se sabe, se estima también puede ser entre 10 y 20 mil.
ataques contra Donbass, unos misilazos indiscriminados contra el centro de Donetsk, con decenas de civiles muertos y heridos cada día. Esta es como la síntesis de lo que se ve desde Moscú en estos últimos días. Gracias. Muchas gracias, Oleg, por esta presentación en los términos que lo haces. Para nosotros es extraordinariamente importante conocer lo que nos estás relatando, porque digamos, el bloqueo informativo es impresionante realmente y cuesta mucho, mucho conseguir noticias acerca de lo que pasa, digamos, en Rusia en este momento y lo que tú nos has relatado. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a continuar este seminario con nuestro querido compañero y, digamos, persona tan cercana a Chile, Manuel Monereo. Manuel es, digamos, diputado, fue diputado por Unidas Podemos en Córdoba, pero más allá de eso, Manuel es uno de los fundadores de Podemos desde Izquierda Unida, que él fue fundador también de Izquierda Unida, un importantísimo dirigente, y él ha sido miembro del Partido Comunista Español durante toda su vida, yo creo, Manuel, ¿no es cierto? Y es un intelectual muy cercano a América Latina y es un intelectual que tuvo un papel muy importante en la formación de los dirigentes de Podemos. Y en realidad yo he tenido ocasión de verlo. Digamos, todos los jóvenes dirigentes de Podemos lo tratan como un verdadero maestro y una persona que orientó y ha orientado su actuación. Eh, él, por lo tanto, es un reconstructor de la izquierda española y la izquierda europea. Y Manuel tiene, bueno, una posición muy clara respecto a lo que significa la OTAN y lo que significa esta guerra y, y lo que significa en términos de la humanidad toda. Así que es un honor para nosotros, Manuel, tenerte nuevamente en este seminario, que no será el último que tengamos sobre este tema. Ojalá pudiera ser, pero parece que la guerra va para largo. Pero, por favor, te damos la palabra. Muchas gracias. Es siempre un placer estar con ustedes. Soy un viejo amigo, como se nota, de Maño Riesco. Y es siempre para mí una oportunidad el debate, la discusión, en un tema tan difícil como este, ¿no? Porque todas las costuras de la izquierda saltan, ¿no?, ante un conflicto de esta magnitud. Yo quisiera desde el primer momento dejar una cosa dicha que va a marcar mi intervención. El mundo que hemos conocido va a cambiar radicalmente. Como he escrito alguna vez, el mundo está cambiando de base, no solo con respecto a el orden mundial instaurado por Estados Unidos después de la caída de la URSS, sino, a mi juicio, poniendo fin a 500 años de dominio de Occidente y específicamente de Europa sobre el conjunto de la humanidad. Esta crisis no ha hecho nada más que comenzar y es hasta cierto punto normal que comience catastróficamente, es decir, con una guerra. En general, como siempre ha ocurrido en la época donde
se inaugura una gran transición geopolítica. Para entender bien la fase actual, a mi juicio, de la guerra en Ucrania, no la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania, hace falta, a mi juicio, ver 3 escenarios y luego añadir ya un cuarto escenario. El primer escenario, ya lo has dicho tú, Maño, es lo que yo llamo el escenario comunicativo cognitivo. Es decir, hoy la gran novedad de esta guerra, de este conflicto, es el predominio hasta el éxtasis de una gigantesca y sistemática campaña de manipulación de las conciencias con el uso de todos los medios disponibles, que ya son muchos. Es decir, lo que estamos viendo una realidad construida, hechos comunicacionales que se convierten en hechos o intenta convertirse en hechos reales y que funcionan como si lo fuesen, es decir, movilizando, colonizando el imaginario colectivo. Es decir, estamos viendo el uso de todo un aparataje donde se crean escenarios, se mueven cadáveres, se crean formas múltiples donde se le da una apariencia de realidad y eso se vende, nunca mejor dicho, se vende a nivel mundial. En esto, Occidente va ganando por goleada. Es decir, Occidente tiene un poder enorme y han conseguido, yo lo puedo decir por Europa con mucha claridad, todavía más que en América Latina, han conseguido convertir a los grandes medios de comunicación en terminales del aparato comunicacional cognitivo de la OTAN, que de una u otra manera es la versión oficial de lo que pasa. El segundo escenario, que luego me referiré, es el escenario europeo y ucraniano específicamente. Y luego hay un tercer escenario que para mí hay que señalar desde el principio, que es el escenario de lo que ahora se llama, y no es casualidad, el escenario Indo-Pacífico, es China. O sea, los 3 escenarios están interconectados y juegan un papel esencial en este conflicto. Estamos delante de una de las viejas obsesiones del bipartidismo norteamericano, que era ser capaces de tener 2 conflictos en 2 partes del mundo diferenciados y ganar. Era la gran hipótesis que tuvieron la familia Bush, que tuvo Clinton, que tuvo en parte Obama, que no se atrevió porque era más lúcido Donald Trump, y que ahora el sector que ellos llaman idealista, en lo que podríamos llamar en la academia, los idealistas frente a los realistas, que había que llamar como imperialistas intervencionistas, que son los que están dirigiendo el aparato hoy de unos Estados Unidos, donde tiene un presidente muy mayor y una vicepresidente que no ejerce. Hay un aparato detrás de Biden que es el que está dirigiendo la operación. Estos 3 escenarios están interconectados. Y si tenéis la prudencia y la paciencia de ver las cosas que se dicen sobre China, está claro que se está preparando el camino para una intervención en el mar meridional de China y en una hipótesis de conflicto general. No voy a entrar mucho en eso. Yo recomiendo que os leáis la intervención que hizo hace poco en una universidad norteamericana
el secretario de Estado sobre China, donde afina mucho, y que leáis también la opinión que han dado los chinos sobre esa intervención. Es decir, los tres están interconectados. Y luego hay un cuarto que emerge ya y que tiene que ver con esto del trigo, ¿no? Que es África. Hay un vacío en África del imperialismo occidental y una derrota muy seria de Francia en lo que es la zona del Sahel, donde han sido expulsados de Mali y donde Francia está pasando por momentos muy difíciles. Ahora ha surgido un conflicto que a mí me divierte muchísimo por el tonto este. Tengo un presidente que es tonto, se llama Pedro Sánchez, que es tonto, absolutamente tonto, tirando a imbécil, Y este gacho, este tío, lo que hizo fue una jugada genial, ¿no? Hace una alianza con Marruecos, rompe una trayectoria de la izquierda española durante más de 20 años y claro, ahora se encuentra con un pequeño problema, ¿no? Que Argelia se ha cabreado, se ha enfadado. Y no solamente se ha enfadado, sino que acaba de romper hoy el tratado que unía a España con Argelia. Pero hay un pequeñín problema, que es que Argelia nos suministra el 30% de nuestro gas. Es nuestro mayor proveedor. Y mira por dónde este muchacho, que es un genio de la política, ha conseguido hacer una cosa importante. Ha creado un problema donde no lo había y ha agravado todos los problemas energéticos de España. No me diréis que tiene mérito. Antes ha hablado de Podemos. Yo no tengo ganas de hablar de Podemos esta noche porque no me siento reconocido en las cosas que hoy hacen. Pero me divierte mucho esto de este presidente que tenemos tan interesante. Entonces, quiero decir que hay un elemento nuevo que tiene que ver con el papel de Marruecos, que lo quieren convertir en el estado tapón, en el estado de gendarme del norte de África y el controlador del África subsahariana. No olviden ustedes que en el año 2100 la tercera población del mundo está en un país que se llama Nigeria. Nigeria será la tercera población del mundo y superará los 400 millones de habitantes. Tendrá Nigeria más habitantes que Europa en el año 2100. Por lo tanto, y además, el continente africano será de aquí al 2050-60, se duplicará en su población. Fijaros qué problema si allí se juntan la crisis climática, la emigración, el expolio. Lo dejo ahí, pero se ha convertido en un problema muy serio. Dicho eso, y viendo los tres escenarios, me voy ahora al escenario ucraniano, tal como lo veo yo, ¿no? De lo que podamos llamar que ya estamos en la guerra en Ucrania, porque hemos pasado de la guerra de Ucrania a la guerra en Ucrania, entre la OTAN y Rusia. Es decir, a mi juicio, la Ucrania ya estaba en la OTAN y ahora ha parecido que es la OTAN la que está dirigiendo los operativos fundamentales ucranianos. Fijaros que la ayuda global que va a aportar Estados Unidos será en torno a 50.000 millones de dólares. El presupuesto militar de Rusia está en torno a 63.000, 67.000 millones de dólares. O sea, lo que le van a dar a Ucrania es casi el equivalente al presupuesto militar de Rusia. Por lo tanto, no estamos hablando de cantidades pequeñas. Y lo que ha aparecido con toda su plenitud es justamente esta ayuda masiva que está llegando a Ucrania.
desde un control muy férreo de la OTAN y de su aparato de inteligencia, y de facto Rusia está combatiendo contra 27 países que de una u otra manera están ahí. Yo no soy un especialista en temas militares, pero yendo a la prensa que uno ve, todos son ya especialistas en temas militares, ¿no? Todos son hijos de Zhukov, como mínimo, ¿no? O de Eisenhower, porque todo el mundo habla de los temas de Rusia, de los temas militares. Solo decir una cosa para entender un poco la situación. Del 2018, perdón, del 2014 al 2021, el presupuesto militar de Ucrania se ha incrementado en 140%. Ha sido seguramente el presupuesto que más ha crecido en conjunto del globo. Y en ese tiempo el presupuesto militar ruso ha crecido un 11%. Es decir, el ejército ucraniano es el cuarto ejército más importante de Europa. Está modernizado, llevan desde el Euromaidán formándose en torno a 10.000 cuadros cada año, es decir, en torno a 80-90.000 efectivos se han ido formando básicamente en Gran Bretaña, en tecnología moderna, en comunicaciones, etcétera, etcétera. Y es un ejército, de hecho, el cuarto, preparado, muy motivado, y que tiene alrededor de entre 80 y 90.000 efectivos en la zona de Donbass, que es la zona privilegiada para ellos desde el punto de vista táctico y estratégico. Es una zona que está muy bien guardada, que tiene todo tipo de defensa, porque estaban de una u otra manera esperando esa eventualidad. ¿Por qué me interesa esto mucho decirlo, no? Porque podemos estar hablando de un ejército que tiene en torno a 250.000 efectivos. Los efectivos rusos en el campo, en la batalla, no alcanzan los 150.000 efectivos. Con 150.000 efectivos, tú no puedes ocupar Ucrania. Por lo tanto, la guerra que está haciendo Rusia, su intervención militar, es una guerra limitada en el tiempo y en el espacio. Y es una guerra que tiene como fundamento una serie de objetivos concretos que, como lo han repetido los rusos tantas veces, no voy a repetir yo. Ahora bien, los objetivos de verdad son parte del secreto del Estado Mayor ruso. No se conocen los objetivos verdaderos que hay, que tiene Rusia en este momento en Ucrania. Pero sí quiero decir que toda esta teoría de que iban a ocupar, que iba a haber una guerra relámpago, que iban a tener en Kiev, etcétera, etcétera, yo creo que los rusos, según ellos mismos dicen, han cometido errores de batalla, en el campo de batalla, pero ahora están haciendo algo que es fundamental en la historia militar rusa, desde la época de los zares a la época de los generales soviéticos, básicamente Tukhachevsky, pero también Svechkin y una serie de militares, que es en lo que los rusos son maestros, que es el arte operacional, donde en eso Rusia no tiene rival en el mundo entero. Hoy el ministro de Defensa ucraniano ha dicho una frase muy importante que cuando la lean los militares europeos se van a divertir mucho. Ha dicho de que con las armas que le han mandado se puede vencer a cualquier fuerza militar del mundo, menos a Rusia. Eso necesitan otro tipo de armas. Eso que digo, quiero decir, es porque lo que ha ocurrido una vez que yo creo que los jefes del Estado Mayor ruso han aprendido algunas lecciones que no tenían bien aprendidas o que no conocían bien o que fueron engañados, eso ya se verá. Lo que han aprendido muy bien es lo que están haciendo, que es evitar los costes humanos de su intervención
porque están interviniendo en zonas que ellos quieren recuperar para el futuro de Rusia, que son su gente, y por otro lado tienen otro elemento fundamental que es proteger a sus militares. Por eso el coste de vida humano de los rusos es muy bajo comparado con el coste de vida humana de los ucranianos. Lo que están haciendo es lo que hacen muy bien los rusos. Tienen una artillería portentosa, están machacando y luego mandan a los soldados con los carros de combate. ¿Qué quiero decir? Una mala noticia, que Rusia está ganando. ¿Por qué es mala la noticia de que Rusia está ganando? Porque la escalada va a ser muy fuerte por parte de Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos no pueden consentir, ni van a consentir, una victoria de Rusia o que se siente Rusia a negociar un tratado de paz con el gobierno ucraniano. Y lo que están haciendo es lo que ya están anunciando, enviar un conjunto de armamento, la última generación de esos armamentos, para intentar desde ahí derrotar a Rusia o crearle problemas fundamentales. Yo creo que ese es el elemento en el que estamos en este momento. Rusia está ganando, luego tenemos un gran problema porque la escalada está muy cercana de Estados Unidos y de este presidente que está empeñado en cambiar el régimen imperante en Rusia y derrotar militarmente. Eso lo ha dicho hasta un hombre tan interesante y tan genial y otro de los grandes dirigentes españoles, damos muchos dirigentes de esta importancia, como era Borrell, ¿no? Que es otro tonto al cubo que considera que va a derrotar militarmente Ucrania a Rusia en Ucrania, cosa que no se ha atrevido a decir nadie. Es lo que suele ocurrir con estos socialistas, ¿no? Que cuando cogen el timón de la guerra, chicos, dejan su pacifismo a un lado y se convierten en leones, en tigres siberianos que van intentando comerse el mundo. La otra cuestión que ha dicho muy bien antes Ole es una cuestión muy seria y muy complicada, que es que ha fracasado la estrategia de hundimiento de la economía rusa. Eso tiene muchas vertientes. Antes de ayer Putin se reunió con el gobierno para felicitarse de los éxitos obtenidos y de intentar ir más adelante. Yo creo que, para decirlo a los economistas, yo creo que el mundo está viviendo, no solo Rusia, en un momento, ¿no? Se ha hablado del momento Polanyi, ¿no? Yo diría que estamos en el momento Friedrich Lynch, ¿no? El gran economista alemán, que tanto odiaba, por cierto, Carlos Marx. Estamos en el momento, de nuevo, de la llegada de las economías nacionales con soberanía económica y, obviamente, con un desarrollo endógeno propio. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora en Rusia. Hay siempre un problema con Rusia, que, oye, si tiene un Producto Interior Bruto más pequeño que Italia, ¿no? Luego tendrían que estar muertos. Ahora les pasa igual que le pasaba con la URSS. No saben medir a la economía rusa. La economía rusa es, sobre todo, una economía productiva. Y lo ha sido mucho más después de las sanciones del 14. Entonces, la economía rusa se ha ido adaptando y aprovechando las sanciones para poner fin al neoliberalismo, quitarle el peso económico al oligarca y desarrollar una economía nacional sobre base endógena. Eso, ¿qué ocurre? Que el PIB que se mide normalmente tiene en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con la banca, con el desarrollo de las consulting, con una hipertrofia del sector servicios, etcétera, etcétera. Eso en Rusia está muy poco desarrollado para bien. Y ellos lo que hacen bien es
producir trigo, que lo hacen son los mayores productores junto con Ucrania de trigo del mundo y los mayores exportadores de trigo. No quiero cansaros con las cifras, pero las tengo aquí. Son una economía que sigue produciendo petróleo y gas en cantidad, que además producen, Rusia es el mayor exportador del mundo de fertilizantes. Y además, por si fuera poco, tiene metales raros de enorme importancia para la industria moderna. Es decir, Rusia se va a ver obligada a una sustitución de exportaciones que a nuestro bien amado Raúl Prebisch seguramente le encantaría, ¿no? De ver cómo una economía neoliberal la convierte en una economía desarrollista a la latinoamericana, simplemente para responder a las sanciones que hace Estados Unidos contra ese país. Por lo tanto, han cuidado bien su balanza comercial. Este año será una balanza superavitaria absolutamente. Está creciendo su reserva, está reduciéndose la deuda externa y en este momento, pues, hasta el McDonald's está siendo sustituido por un McDonald's ruso. Es decir, Rusia ha cubierto bien ese expediente. El gran problema que hay, y ya voy terminando, el gran problema que hay es que las sanciones se están convirtiendo en un boomerang contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de facto, se están construyendo dos economías sobre bases propias en un proceso general de desglobalización que ya empezó con la pandemia y que la guerra ha agravado. Las cadenas de valor que se han ido fragmentando a nivel mundial, esas cadenas de valor que se habían ido rompiendo con la pandemia, ya no se han recuperado. Y entonces hay de facto una economía, que es la economía occidental, que sigue la regla que marca Estados Unidos y su vieja política, y empieza a constituirse otro polo económico que tiene reglas propias, reglas financieras propias, y que ya no se puede hacer con ellos como han hecho con otros países cuando Estados Unidos lo expulsaba prácticamente del comercio y de las finanzas mundiales. Eso ya se ha acabado. Los iraníes lo han vivido, han sabido vivir sin eso y ahora están aportando. Sergei Glassiev es el que se encarga de eso en el gobierno ruso. Están aportando un incremento de la unidad euroasiática como elemento crucial de cara al futuro. Y hay un polo que se va a ir creyendo en torno a China, porque quizá es que está apareciendo un fenómeno que yo llamaría algo así como los nuevos no alineados, que son un conjunto de países de África, de América Latina, de Asia, que no están dispuestos a jugar en el lugar que a Estados Unidos le gusta y le interesa, y que quieren seguir manteniendo relaciones económicas con Rusia y con China, y que no aceptan los chantajes financieros de Rusia. Quizá, y termino ya definitivamente, la gran perdedora de esta batalla ha sido Europa, que yo creo que es la gran derrotada de esta batalla. Rusia siempre ha tenido como dos componentes, ¿no? En su cultura, en su élite, ¿no? En su inteligencia, que es una corriente modernizadora o occidentalista y una corriente que aquí no se sabe traducir bien, conservadora, euroasiática.
Yo creo que la posición de Europa en estos años de convertirse en un instrumento férreo al servicio de Estados Unidos y en muchos lugares yendo por delante de Estados Unidos en la confrontación contra Rusia, ha resuelto ese dilema existencial de Rusia. Y Rusia ya ha optado por ser un país básicamente euroasiático, en una Eurasia que prescinde de una península que se llama Europa, que no es otra cosa que una península, y que busca su integración como un polo económico propio, con grandes países, con grandes culturas, donde la alianza estratégica entre Rusia y China van a marcar los próximos años de nuestra vida, a mi juicio, de una manera positiva. ¿Por qué? Porque la transición a un mundo multipolar ya ha comenzado y se está viendo en la respuesta a las sanciones, se está viendo también en la respuesta a las actitudes duras y hasta terribles de Estados Unidos con China, y se está viendo con el chantaje que Estados Unidos está imponiendo a un conjunto de países para que rompan con China, para que rompan con Rusia. Yo creo que ese es el momento en el que estamos y lo que espero y deseo es que la guerra de Ucrania dure lo menos posible por una razón muy simple, porque los ucranianos son los que van a pagar la fiesta de Estados Unidos y de Europa y en ningún momento serán los beneficiarios de esa fiesta. Estás muteado, Manuel Riesco. Sigues muteado. Ahí sí. No. No, muchas gracias, Manuel Monereo, por esta visión que nos presentas de largo aliento, que yo creo que es muy importante para apreciar lo que estamos viviendo en este momento. Y también por hacer presente los riesgos inmensos que representa esta situación, esta gran confrontación para todos nosotros. Y por lo tanto la necesidad de tomar conciencia y actuar para tratar de tener un camino de transición a este mundo que tú presentas que están haciendo, que no pase por una catastrófica nueva guerra mundial, de lo cual lamentablemente esta parece ser una primera batalla. Felipe Ramírez, queremos pedirte que cierres esta parte de las presentaciones con tu visión de periodista, de especialista en estudios árabes, de también dirigente sindical de los funcionarios de las universidades estatales, un dirigente sindical, y especialista en temas internacionales, integrante del comité editorial de Revista Rosa. Por favor, Felipe, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches para quienes nos acompañan desde lejos. Qué bueno que se han podido mantener hasta tan tarde. Yo voy a tratar de ser relativamente breve para que podamos después pasar a la conversación. Bueno, ya cruzada la barrera simbólica, entre comillas, de los 100 días de conflicto, efectivamente, como mencionó Oleg en algún minuto, la atención mediática pareciera ir desapareciendo, un poco de la mano con el estancamiento del frente militar y quizás también con la pérdida de impacto de las imágenes que se transmitían desde Ucrania, la atención de los medios de comunicación y también la discusión de primera línea por parte, digamos, de los gobiernos occidentales ha disminuido.
no por ello, digamos, ha disminuido el grado de crisis ni la importancia que tiene la situación para el resto del mundo. Vemos en todas partes, digamos, los anuncios de cómo el problema de la exportación de cereales y el impacto en la agricultura, pero también en el precio del petróleo, no para de afectar la inflación. De tal manera que incluso aquí, en un país como Chile, súper lejos del campo de batalla, se cuenta entre los factores que solamente el día de ayer ya vimos cómo impactaba en la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés. Entonces, sin duda, es un conflicto que impacta la vida de las personas en cualquier lugar del mundo, digamos. Dicho esto, creo que es interesante indagar en cómo en un primer minuto el discurso tenía mucho que ver con las presiones de que todos los países se alinearan en uno u otro lado. El discurso simplista para acercarse, digamos, al conflicto tenía que ver con una división automática entre buenos y malos. Había automáticamente una lectura de que Ucrania en el fondo era representante de las democracias, incluso en algún minuto se llegó a hablar de representantes de la civilización frente a una Rusia autoritaria, bárbara e invasora, digamos. Algunos medios de comunicación intentaban complementar, digamos, el análisis o tratar de profundizar un poco más, incorporando una lectura un poco más a medio plazo, relacionándolo con la crisis abierta del año 2014. Ahí también abundaba mucho el análisis rápido de que la situación del Donbass tenía que ver mucho con la manipulación rusa. Quizás este no es el minuto para profundizar en ello, pero claramente ya desde el año 2014 existían un sinfín de fuerzas y de contradicciones desatadas en Ucrania, como no solamente un conflicto entre Rusia y Ucrania mismo, y un conflicto interno entre distintos sectores de la sociedad ucraniana, fracturada, de hecho, digamos, desde ese minuto, sino también un enfrentamiento geopolítico. Ya desde el inicio de las negociaciones en ese minuto para que Ucrania se incorporara a la Unión Europea, ya existía, digamos, en la misma división que hoy día se intenta reforzar o que se expresa hoy día, digamos, de otra forma. Entonces, bueno, ¿qué pasó con ese debate entre buenos y malos? La principal herramienta que Occidente, entre comillas, digamos, impulsó fueron las sanciones. Como mencionaba Oleg, estas sanciones han demostrado ser ineficientes, como siempre lo han sido, para afectar al país objetivo. Ni Irán en su minuto, ni Cuba tampoco en su momento, han sido derrotados por la aplicación de sanciones de este tipo, pero sí lo que ha sucedido es que las poblaciones civiles terminan pagando las consecuencias. Eso es algo que hoy día estamos viendo a escala mundial. Y en ese escenario, donde la economía rusa demuestra ser más resiliente de lo que todos los análisis indicaban en un principio, viene la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué va a suceder a continuación? El frente militar está estancado, las sanciones no están siendo efectivas, y como mencionaba Manuel, Occidente se encuentra inyectando enormes cantidades de armamento en un esfuerzo, no digamos para que Ucrania derrote a Rusia, pero sí al menos para que no sea derrotada. En términos militares, creo que podemos ver una Rusia que, si bien uno no maneja cuáles son los presupuestos estratégicos detrás de la decisión de Putin de iniciar esta operación militar, claramente no ha cumplido las expectativas que muchos pusieron. Oleg mencionaba que en Rusia se esperaba un rápido avance militar y un fuerte impacto económico, que la situación ha sido más o menos al revés. Y yo creo que en términos militares uno puede comparar dos hechos quizás. Uno es el despliegue de las fuerzas especiales rusas en la operación del aeropuerto de Gostomel, en las cercanías de Kiev, como una importante victoria táctica.
pero contrasta, digamos, con la lentitud del avance, la retirada de los militares rusos, el alto precio que se está pagando por las operaciones militares y la debilidad relativa que han demostrado algunas operaciones en términos de el bajo despliegue de la infantería, la dificultad de reemplazar el armamento destruido, etcétera, en comparación con la inyección millonaria de material militar que Europa y Estados Unidos está realizando por el lado ucraniano. En ese sentido, como decía Manuel, aquí estamos viendo un conflicto que no solamente está estancado, sino que además se está proyectando sin límite temporal. Rusia pareciera estar avanzando lentamente, pero el costo que se está pagando es alto. Entonces, cuando las voces de la democracia, entre comillas, continúan insistiendo con el campismo, con el quiebre de la globalización, del multilateralismo, ¿qué opción queda? Yo creo que ahí en términos geopolíticos es interesante que se abre la oportunidad para actores distintos. Y más que alinearse bajo banderas más o menos abstractas o moralmente perfectas, sobre todo los países del sur global, lo que les cabe es apuntar a la paz. Una paz lejana a los intereses del imperialismo, por supuesto, pero que se haga cargo no solamente de las consecuencias globales de la crisis que hoy día estamos enfrentando, sino que también del sufrimiento que se está generando tanto en los civiles ucranianos como rusos. Y ello implica un ejercicio de presión. Esta situación no puede continuar así. Ya existe alta preocupación en los países de África por las consecuencias en términos del acceso a los alimentos. Y si bien uno puede efectivamente cuestionar cuál es la razón de esa situación, Occidente dice que es culpa del bloqueo ruso en el Mar Negro, las fuentes rusas pueden afirmar que el puerto de Odessa efectivamente está minado por la Armada ucraniana y que perfectamente podrían, digamos, abrirlo. Incluso habían ofrecimientos de canales para que se exportara el cereal ucraniano. Esas negociaciones sabemos que son difíciles que avancen porque hay bandos y hay altos intereses que lo que pretenden precisamente es que la guerra continúe. De lo que se trata aquí entonces es que uno u otro bando salga derrotado. Entonces, la posición de un tercer actor implica forzar una negociación, una crítica hacia las fuerzas que se encuentran hoy día presionando por la prolongación de la guerra y un reclamo en contra de aquellas fuerzas, esos intereses económicos internacionales que están buscando en el fondo desatar la guerra para defender sus intereses particulares. Esta es, a todas luces, una guerra imperialista, fruto de un conflicto que se arrastra desde hace muchos años y que ya llevaba acumulado 14.000 muertos en el Donbass. En este escenario, entonces, es importante rescatar la resistencia que varios países mantuvieron desde el primer minuto a comprometerse con uno u otro lado. Yo creo que ahí es interesante también ver la posición china. China ha tratado de navegar resistiendo las presiones a comprometerse con uno u otro bando. Si bien es un aliado histórico de Rusia, tampoco se ha comprometido con un respaldo activo. Sí ha dado muestras de un compromiso por no apoyar las sanciones y por el contrario entregar salidas a ese callejón sin salida que se estaba tratando de presentar. Y eso es interesante. Manuel lo destacaba hace poco. Y ello llama más a la atención, digamos, a lo que sucede con Taiwán. ¿Por qué en este minuto vuelve a recrudecer la situación allá? ¿Por qué existe esta ofensiva por parte de Occidente para reforzar o intentar reforzar el reconocimiento de más países a la independencia de Taiwán? Cuando era algo que durante los últimos años iba en retroceso en esta política china de establecer el principio de un solo país, digamos. Es claramente, digamos, un esfuerzo que busca asegurar la hegemonía. Y como bien decía Manuel, si es que hay un gran actor perdedor en toda esta crisis, es la Unión Europea. Hace 1 o 2 años atrás se escuchaba una amplia discusión respecto a la posibilidad de una autonomía defensiva de la Unión Europea, el desarrollo de toda una industria militar europea independiente de la OTAN, independiente de Estados Unidos, con sus propias cadenas productivas, con sus propias patentes, algo que no tenía para nada contento Estados Unidos. Esa discusión hoy día queda completamente en el pasado.
vemos una Unión Europea plenamente subordinada de nuevo a la OTAN y al liderazgo de Estados Unidos, sin autonomía estratégica a la hora de enfrentar conflictos que se encuentran no solamente en su frontera, sino que en su interior. Entonces, la Unión Europea nuevamente, digamos, desaparece como un actor relevante cuando se encuentra frente a una crisis global. La OTAN y Estados Unidos en particular aparece como un actor reforzado en ese sentido, en un plano militar, pero su liderazgo yo diría que sale dañado. No solamente porque claramente decepcionaron a Ucrania, que creyó, o al gobierno ucraniano, digamos, que creyó a pie juntillas las promesas que se le hacían, manténganse firmes, continúen con el conflicto porque la OTAN va a estar con ustedes. No va a ser incorporada a la Unión Europea, no va a ser incorporada a la OTAN. Se le entrega material militar, pero ningún país de la OTAN se metió en el conflicto, como ellos pensaron en un primer minuto. Entonces, en la imagen y el liderazgo que la OTAN puede ejercer fuera de sus fronteras, más allá, digamos, de las presiones que puede ejercer, sale dañado. Rusia, por su parte, si bien demuestra una resiliencia altísima, no cuenta con las capacidades para ejercer un liderazgo, diría yo, internacional, porque también sale muy dañado. O sea, una invasión como la que desarrolla en este minuto es difícilmente justificable. La población ucraniana que más dolorosamente carga con las consecuencias de la invasión es precisamente la que, en estricto rigor, era calificada al interior de Ucrania como prorrusa. Las regiones que más votaban en su minuto por el Partido de las Regiones, que mayoritariamente hablaba ruso, que era discriminado por el régimen emergido del Maidán, ha sufrido las consecuencias también del conflicto, digamos, en su expresión militar. Entonces eso también claramente daña las capacidades de Rusia de ejercer un liderazgo activo, más allá, digamos, de la situación militar propia. Entonces es en esa situación en donde la posibilidad de un tercer actor o de un cuarto actor se puede consolidar. Y ahí hay un desafío importante para los países del sur global. China, por supuesto, es un actor independiente, tiene su propia agenda, avanza, digamos, la intenta consolidar, la intenta defender, con presiones por parte de Estados Unidos, con presiones de distintos tipos, pero claramente es un país que tiene la capacidad para poder resistirla y que está tratando de avanzar y desarrollar su agenda particular, su defensa del multilateralismo, etc. Pero el sur global propiamente tal, digamos, los países de África, América Latina también tienen un desafío que hoy día no están cumpliendo. ¿Qué vamos a decir nosotros ante una crisis que golpea de manera más fuerte a los países que son más pobres? ¿Cuál es el rol que le cabe a nuestros organismos? Ahí está la UNASUR, abandonada. Ahí está CELAC, en stand-by. Entonces, esos son los organismos que hoy día nosotros podríamos aprovechar e impulsar, sobre todo en un minuto en donde los gobiernos progresistas parecieran estar consolidándose nuevamente en América Latina, para poder desarrollar una política pro-paz que permita aislar la beligerancia imperialista, que consolide mecanismos multilaterales, con una agenda que permita consolidar ciertas tendencias a nivel global, para impulsar la consolidación, por ejemplo, de esas tendencias que el mismo Oleg mencionaba en su exposición, incluso en una situación como Rusia, que muchos pueden criticar por distintos motivos, se ve ante la necesidad de desarrollar una agenda social. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese escenario? ¿Cómo se para América Latina, África en ese escenario? Nuestras organizaciones multilaterales tienen un deber ahí. Los países progresistas, con gobiernos progresistas, tienen un deber que cumplir y que defender la paz, que defender el multilateralismo, que defender la negociación. Entonces, para ello necesitamos recuperar esas organizaciones multilaterales y presionar de distintas formas. Debemos generar una alianza internacional que le ponga un freno a la lógica matonesca de resolver estos conflictos geopolíticos a través de la violencia, porque los que perdemos somos nosotros. Los que vamos a perder somos nosotros, los pueblos, o sea, el alza de la tasa de interés en Chile, entre otros factores, se incorpora a las consecuencias de la guerra. Eso trae dificultades a nuestro gobierno progresista hoy día. Entonces, también tenemos que ser responsables con ello, con una política internacional que sea clara al respecto.
que articule a los gobiernos progresistas y a los gobiernos críticos de cualquier hegemonía para fortalecer los mecanismos multilaterales, para fortalecer las tendencias que buscan nuevas salidas sociales a la crisis internacional, y que ponga el foco en los elementos críticos de los que nos tenemos que hacer cargo hoy día y que parecieran estar en segundo plano, que es la crisis climática que nos va a explotar. Que para Estados Unidos, que para la Unión Europea, claramente no son la primera preocupación cuando están interesados, en primer lugar, en cuidar sus propios proyectos particulares. De ahí, por ejemplo, el intento por generar una nueva división mundial de economías separadas. Eso no le conviene a China y no nos conviene a nosotros en el sur global. Y creo que es fundamental que los centros de pensamiento, los partidos políticos, presionemos a los gobiernos progresistas para adoptar una política activa que nos permita, ojalá en el corto plazo, presionar para que esta crisis que desangra a los pueblos de Rusia y Ucrania termine, pero sobre todo para que el imperialismo encuentre un opositor real, de peso a nivel internacional, que no le permita desarrollar una agenda beligerante para defender sus intereses. Muchas gracias, Felipe, por abordar este tema desde tu ángulo. Y te queremos decir que desde Senda, por lo menos, nosotros compartimos plenamente el planteamiento que tú has hecho en términos de la urgencia, la dramática urgencia de avanzar, en el caso nuestro, en la integración latinoamericana y en el impulso a una política que algunos especialistas han denominado no alineamiento activo, que es lo que tú has descrito, más o menos. Ahora, así que muchas gracias por tu intervención. Yo quiero ofrecer la palabra a nuestros panelistas para que se pronuncien y participen en este diálogo acerca del tema más importante que en este momento enfrenta la humanidad. Por favor. Oleg, creo que estás silenciado. Ahora sí, ahora prendí el micrófono. Digo que quiero agradecer primero que nada a todos los participantes porque ha sido un análisis muy interesante, complejo, no completo porque no existe nada completo y la realidad realmente sobrepasa toda nuestra imaginación. Coincido totalmente que estamos frente a una guerra mundial. Es una guerra contra toda la humanidad, es en territorio de Ucrania. Ucrania ya hace mucho tiempo dejó de existir como sujeto de la política internacional, así que en el territorio ucraniano se produce un quiebre, un punto más débil, no sé, un quiebre telúrico de nuestra civilización. Y estamos viendo una guerra con dos características. Por un lado, claramente es una guerra civilizatoria mundial de los amos de la historia, europeos, anglosajones, contra el resto de la humanidad, por un lado. Y por otro lado, tiene todas las características de una guerra civil, porque los que ponen sus vidas ahora son las personas de la misma cultura, de la misma historia, que han crecido con los mismos libros, mismas películas, en sus trincheras escuchan la misma música seguramente. Y eso da más dramatismo y más crueldad porque sabemos que las guerras civiles son las más crueles de todas, porque los adversarios entienden cada gesto de uno del otro y para poder disparar hacia el otro hay que sentir mucha rabia. Así que es una parte muy jodida de esta historia. Y por otra parte, respecto a una solución negociada, sí, claro, que sería maravilloso obligar las partes a negociar. Pero siendo franco, en esta situación
yo creo que tenemos un grave problema de un interlocutor válido con quien se podría conversar. Quedó absolutamente claro que el gobierno ucraniano no tiene voz propia y los Estados Unidos, a quien representa, están interesados en el desgaste militar ruso, porque en el fondo Rusia tampoco es el objetivo principal, sino es un camino hacia la China, y el occidente vio en Rusia un enemigo, un adversario más débil, y deshaciéndose de Rusia, desangrándola en la guerra contra Ucrania, claro que ya se podría ir hacia la China. Así que me parece que es un tema muy complejo. Me resuenan las palabras del Che, del enemigo de la humanidad, que parece que es el mismo, sino mucho más sofisticado, que maneja toda la maquinaria de la manipulación mediática en perfección, junto con la caída del nivel educacional, cultural, global, gracias a las pantallas que entraron a cada casa. Yo creo que estamos viendo también el terrible fenómeno de la lumpenización del planeta, cuando el pensamiento humano se simplifica, o sea, somos cada vez más fáciles receptores de cualquier discurso facilista, para creer en cualquier cosa, porque realmente la humanidad ahora enfrenta los problemas de tal magnitud, de tal gravedad, que todos queremos creer en una solución milagrosa, fácil, y ahí aparecen todas las ofertas populistas, como ahora estamos viendo antes de la segunda vuelta electoral en Colombia, etcétera. Más o menos lo mismo estoy observando en Ucrania entre la gente que es absolutamente normal, absolutamente racional, pero 8 últimos años de la propaganda muy profesional de los medios occidentales han convertido a la enorme mayoría de los ucranianos en una víctima fácil, en una carne de cañón fácil, porque ahora en estas circunstancias es prácticamente imposible explicar a estas personas que la guerra no es entre Ucrania y Rusia, sino la cosa es mucho más trágica y compleja. Y creo que la tarea de los periodistas, comunicadores sociales, sociólogos, es seguir buscando la manera, las palabras, los modos, algo nuevo, qué es lo que podríamos contrarrestar entre todos a esta maquinaria que, que funciona muy bien. Me parece muy interesante que dijo Manuel al principio de su intervención, que el aspecto mediático de esta guerra es incomparable con ninguna otra cosa. Domina las emociones de todo el mundo y estamos absolutamente jodidos, porque cuando nuestras emociones están tomadas, están atrapadas, es muy difícil pasar al plano racional del análisis. Ese es mi breve comentario. Gracias. Muchas gracias, Oleg, por este complemento a tu primera intervención y por favor ofrezco la palabra a nuestras panelistas y panelistas varones. Por favor. Pilar, por favor. Me parece que estás con el micrófono apagado. Y Ahí sí. estoy, ya. Bueno, muchas gracias por este informe, porque yo vivo en Alemania y en estos momentos estoy en Chile. Soy chilena. Y he vivido hace muy poco que llegué aquí al Quisco, a Chile, y evidentemente que he vivido ya casi 80 días de guerra en Alemania. Y el análisis que yo hacía se diferencia mucho porque hay muchos aspectos que no había tomado en cuenta
y eso me ayuda montones. Lo que puedo decir es que sí, Europa está viviendo las consecuencias de esta guerra. Bueno, se está viviendo en todo el mundo, y aún con todas las medidas que ellos han tratado de tomar, sobre todo en Europa y en Alemania, que es un país también inmensamente rico, no logra tranquilizar a su población. Ya no es noticia en primera plana la guerra, también en Alemania, y ya la gente se empieza a mover. Hoy leía las noticias y ya hay, por ejemplo, algunas huelgas en Alemania que siempre son muy, muy, muy recatados. Um, y, y la gente además tiene miedo de decir su opinión en Alemania, porque la censura de una opinión diferente o a favor de Rusia es evidentemente fuertemente censurada. Se censuraron todos los medios rusos que habían, porque Alemania tiene un gran número de rusos alemanes que volvieron durante el tiempo de la Guerra Fría, y fueron millones. Y por lo tanto hay cuando yo me venía, hubo una gran demostración de rusos que estaban por que se llegara a un tratado de paz. Y eso se ve en las diferentes ciudades de Alemania. Y son evidentemente, como Alemania siempre dice que es un país muy democrático, no pueden prohibir las manifestaciones, pero la gente es reprimida de todas maneras y todos tienen miedo. Eso quería contarle. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar, por esta visión tan importante desde Alemania. Para nosotros, mira, todo lo que ustedes dicen nos abre ventanas, porque estamos viviendo un acontecimiento importantísimo y además ahora no hay noticias porque como los rusos efectivamente, como dice Manuel, están avanzando, están, ¿no es cierto? Ellos están ganando en este momento, entonces ya deja de ser noticia de primera plana este conflicto, pero sigue siendo lo más grave que está sucediendo y con implicancias inmensas. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Manuel. Oye, muy, muy interesante el conversatorio, con información fresca, con análisis razonados. Sí, estoy muy contento de participar ahora. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Yo tenía una duda que casi, no completamente, pero casi la resuelve Oleg, cuando plantea que este conflicto en realidad es parte de una estrategia de los Estados Unidos para llegar hasta Rusia, perdón, hasta China, ¿verdad? Pasando por la destrucción del poderío militar ruso. Eh, pero la pregunta que tengo, que esa no está resuelta, es ¿cómo fue posible que los tradicionales estrategas geopolíticos americanos, me refiero a Kennan, me refiero incluso a Kissinger. La otra vez escuché una conferencia del profesor Mersheimer de Chicago. ¿Cómo fue posible
que esas miradas, siendo igualmente imperialistas y defensoras del dominio de los Estados Unidos sobre el mundo, ¿cómo fue posible que esas miradas fueran finalmente desoídas y se haya entrado a esta espiral ofensiva de tan alto riesgo por un lado y de tan tremendas consecuencias? Porque no es posible, no, o sea, no me imagino un estratega no advirtiendo que esto solo conducía a una consolidación de una alianza Moscú-Pekín y a consecuencias económicas terribles, poniendo en riesgo toda la institucionalidad económica de la globalización. No sé si es posible contestar esa pregunta, pero la hago muy ingenuamente. Manuel, por favor, tú quieres dar una respuesta. Ahora eres tú el que está a ese. Se puede decir que llevo años dedicándome a darle vuelta a esa pregunta, ¿no? Porque uno de mis maestros es Merkheimer. Yo he estudiado a Merkheimer a fondo, ¿no? Soy un rojo impenitente, pero en general mis maestros suelen ser norteamericanos y de relaciones internacionales. Desde el viejo Morgenthau hasta Kenneth Watt y ahora Merkheim. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto George Kennan nos parece un hombre razonable? Hasta Kissinger nos parece razonable. Porque en el fondo es la diferencia entre Donald Trump y Biden. Yo me acuerdo que cuando ganó Donald Trump, estaba en un programa de televisión y dije que me había parecido mucho más interesante que ganara Donald Trump que ganara la señora Clinton. Que la señora Clinton era una intervencionista y ese iba a proponer una guerra mundial. Es decir, en el núcleo dirigente norteamericano hay una línea que viene de antiguo, que tiene que ver con lo que se llama los discípulos de Strauss, que tiene que ver con el nuevo proyecto norteamericano, del nuevo siglo americano, con los viejos documentos de Wolfowitz, de Doc Cheney, y de gente como Robert Keegan, que es el compañero de aventuras de la señora Victoria Nuland, que es la subsecretaria de Estado, la subsecretaria de la Secretaría de Estado, y que fue persona clave en el Euromaidán. El Euromaidán no se puede conocer sin la presencia de Victoria Nuland. Su compañero Robert Keegan, que es un tratadista que hay que leer siempre porque va por delante de los acontecimientos y siempre en el lado oscuro de la historia, ¿no? ¿Por qué es esto, no? Esto tiene que ver con un problema muy dramático de la élite norteamericana, que es el factor tiempo. La élite norteamericana sienten, tienen el convencimiento profundo de que van a ser superados por China y que eso va a ser muy pronto. Y que a su vez difícilmente ellos pueden conseguir para sus fines, Donald Trump lo intentó, una alianza con Rusia. ¿Por qué? Porque el peón clave de que ellos tenían que decidir es si preferían un aliado como como Rusia, que pactaba con la Unión Europea y que eso significaba de facto la independencia de la Unión Europea frente a la OTAN y frente a Estados Unidos. Y por tanto tenían que escoger aliados. O sea, la pieza clave de esta batalla es Alemania
y Europa, las dos cosas en un solo paquete, ¿no? Acabar con el New Stream 2 era un elemento fundamental para Estados Unidos, pero sobre todo tenían una gran política de alianza estratégica. Sí es cierto, como dirían los viejos tratadistas, Kennan, Kissinger, Brzezinski, es cierto que deberíamos desligar a Rusia de China. Eso significaba que Rusia tendría mayor autonomía, mayor poder y que inevitablemente había que reconocerlo como interlocutor válido a nivel mundial, cosa que Estados Unidos no estaba muy dispuesto. Pero sobre todo, eso significaba un tratado de amistad y cooperación entre Europa y Rusia. En ese momento, Estados Unidos podía despedirse de la OTAN y despedirse de la Unión Europea. Entonces, prefieren perder una posibilidad que no estaba claro, que era Rusia, antes de hacer presa a Europa en este momento, sin los cuales, como dijo alguna vez Kissinger, Estados Unidos sería una isla sin Europa. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos por delante. Es decir, que este sector aguerrido de intelectuales ligados a los aparatos de inteligencia, a la industria militar, etc., este sector tiene un convencimiento, que es que ahora o nunca, o se le da frente a Rusia y frente a China, ahora o dentro de 7 o 8 años ya no será posible porque serán más fuertes hasta militarmente. El único plus que tiene Estados Unidos hoy en el mundo es su plus militar. La OTAN tiene el 60% de todo el presupuesto militar mundial. Estados Unidos tiene en torno a 800 bases militares en el mundo y tiene fuera de su frontera en torno a 250, 300.000 efectivos fuera de Estados Unidos. La mayor base militar del mundo está en Ramstein y en Osaka. Es decir, Estados Unidos tiene una fortaleza militar infinitamente superior al resto. Y por lo tanto, ellos lo que quieren es usar el poder efectivo, disuasorio, pero también punitivo de su aparato militar para derrotar a China y derrotar a Rusia. ¿Qué significa derrotar? No van a invadir China, no van a invadir Rusia. Quieren acabar con su régimen político. Quieren acabar con Xi Jinping, quieren acabar con Putin y quieren buscar una alianza con los oligarcas de uno y otro lado, de China y de Rusia, para hacerlo factible en ese futuro. Ese es, para mí, el gran consenso que demuestra hoy Biden y su equipo. Y en torno a ello, gente como Robert Kagan y Victoria Nuland, que reflejan muy bien esta obsesión de decir, oye, si no actuamos ahora, en 6, 7 años, China será más importante que nosotros económicamente y tecnológicamente, tendrá un marco de alianza a través de la ruta y la franja de la ruta de la seda enorme y que por tanto perderemos el futuro. Y por tanto es el momento de atacar ahora. Yo creo que esa es lo que ha hecho, esa es mi modesta contribución a la pregunta que tú hacías, porque creo que es justamente lo que diferencia a este grupo de los viejos sabios que conocen la historia y que sabían muy bien que esto era jugar un juego muy peligroso, porque lo que está en juego es una guerra nuclear. Este sector es tan agresivo que considera que a la hora de la verdad no tendrán el coraje los chinos y los rusos de ir a una guerra nuclear.
Y sobre ese supuesto están trabajando. De que a la hora de la verdad no tendrán el valor de disparar un misil nuclear. Y eso, como sabéis, eso sí que es un juego suicida. Eso es jugárselo todo, aquel juego, ¿no? Que tenían de la pistola, ¿no? Que se llama en ruso, ¿no? No sé cómo se llama, no me acuerdo ahora. Que es de la pistola y meter una bala, ¿no? Pues efectivamente. Ruleta Esta rusa. noria rusa, ¿eh? Ruleta rusa. Esa ruleta rusa es a la que este sector intelectual está trabajando alrededor de Biden. Muchas gracias, Manuel, por esta tan completa respuesta. Yo quiero recordar a todos, ¿no es cierto?, que esta discusión entre lo que tú llamas los viejos sabios, digamos, o los realistas en esto de medir mejor las fuerzas, en fin, frente a la agresividad desatada del sector que hoy día está predominando, yo les quiero recordar que este enfrentamiento, ¿no es cierto?, entre las potencias que emergen con las potencias establecidas es la vieja trampa de Tucídides, del historiador de la guerra del Peloponeso, y que ha sido lo que está en el trasfondo de todas las guerras mundiales más terribles, digamos, de la humanidad. La guerra del Peloponeso entiendo que duró como 30 años, ¿no es cierto? Y era, digamos, según Tucídides, era porque la dominante Esparta no estaba dispuesta a permitir el ascenso de la emergente Atenas. Y duró 30 años, fue una guerra en el mundo de la época. Entonces, y por supuesto, lo que viene en el trasfondo de la emergencia de un sector y de la decadencia de otro, es lo que pasa en la economía, lo que pasa en la sociedad, en último término, de la forma en que la gente vive y trabaja. Y claro, usualmente las potencias que son las dominantes en algún periodo histórico son aquellas que abrazaron o simplemente por casualidad les tocó primero el modo de producción más progresivo. Y es tan poderoso usualmente, ¿no es cierto?, un modo de producción sobre el anterior, el precedente, que la ventaja que le da a los sectores que primero adoptan ese modo de producción es tan gigantesca que lo transforma, a pesar de ser usualmente, digamos, potencias o entre comillas más reducidas en términos de población, pero sin embargo, como digamos, acceden primero a las ventajas del modo de producción superior que en cada momento aparece, entonces eso les da su hegemonía sobre todo el resto. Pero inevitablemente el mismo modo de producción se extiende, ¿no es cierto? Y es adoptado por aquellos lugares donde vive la mayoría de la población. Y por lo tanto desaparece, ¿no es cierto?, la posibilidad de sostener esta hegemonía por la superioridad de su modo de producción, y solamente les queda el delirio, la demencia de tratar de impedirlo por la fuerza. Y esa es la trampa de Tucídides. Ahora, yo creo, fíjate, que yo les quiero hacer una propuesta en realidad, en algún sentido. Nosotros vamos a continuar esta conversación y la vamos a continuar. Tenemos desde hace tiempo el propósito, digamos, pero no lo hemos concretado en realidad, de establecer una relación más cercana con el Centro Belfer de la Universidad de Harvard, que efectivamente desde hace tiempo que viene transmitiendo esta línea de pensamiento y este riesgo gigantesco de que se impongan estos sectores, que le falle la ruleta rusa, que se pegue en el vaso, nos pegamos todos. O como escribía un articulista muy interesante precisamente en esta semana,
digamos, en el New York Times, y que hablaba justamente de esto y decía que un artículo corto, pero muy contundente, es una autoridad, no recuerdo en este momento el nombre, tenemos el artículo, sí, se lo podemos compartir, y hablaba justamente de esto. Y él decía que, digamos, la OTAN estaba avanzando sonámbula hacia la guerra. Y eso es un término muy peligroso porque justamente uno de los principales tratados de que explican cómo Europa marchó sonámbula a la Primera Guerra Mundial es la que lleva el título de esa obra, digamos, el sonambulismo. Bueno, y este autor hacía mención a lo mismo. Ahora, el otro aspecto de esto, el que ustedes han mencionado, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esta guerra que efectivamente, a mi juicio, es correcto calificarlas como guerras imperialistas? Porque el imperialismo digamos, también un fenómeno, ¿no es cierto?, que surge de ¿no es cierto?, en la época moderna, es llevar al plano internacional entre Estados, al conflicto entre Estados, la competencia económica entre empresas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esa es la definición del imperialismo, ¿no es cierto? Y su actualidad es una cuestión brutal, la estamos viendo ahora. Ahora, lo que sí ha quedado liquidado, digamos, son las ilusiones de la globalización. Es decir, las ilusiones esta que íbamos a tener, ¿no es cierto? Un mundo en el cual todo iba a funcionar sobre la base de los negocios. Ahora, al revés, es justamente el llevar los negocios al plano del enfrentamiento entre las naciones lo que genera las guerras mundiales, pues, y es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, el punto, digamos, es qué podemos hacer nosotros. Y yo tengo la impresión de que aquí lo que han dicho ustedes, lo que hace Felipe, lo que has puesto el énfasis tú, digamos, bueno, lo que han conversado ustedes en el sentido de que nosotros, la única posibilidad de tener una voz independiente en esto, los chilenos, por ejemplo, y también nuestros vecinos, es que nos integremos, porque, digamos, es indispensable, digamos, hacer este camino. Ahora, yo fíjate que creo que también es muy importante recoger la consigna de nuestro querido Jackson Chol, que ha sido durante mucho tiempo director de Senda y siempre nuestros directores lo siguen siendo de por vida. Ahora, bueno, y él propuso esta consigna fantástica, ¿no es cierto? Que ustedes han mencionado, justamente Manuel Monero habló mucho de esto. Él propuso la consigna desarrollo hacia adentro de América Latina. Es decir, el recoger nuevamente la consigna de avanzar hacia el desarrollo, como decía Manuel, de sustitución de importaciones, en fin, se llamó en su tiempo, pero se llamó desarrollo hacia adentro. Toda la política que se impulsó desde CEPAL principalmente, pero antes de ellos también, en los años, a mediados del siglo pasado. Bueno, pero el retomar una política de desarrollo hacia adentro, pero desarrollo hacia adentro de América Latina, en el sentido de sobre la base de un espacio económico integrado mayor. Ahora, efectivamente yo creo que ese es el camino que tenemos que impulsar y creo que además es un baño de realismo el que estamos teniendo gigantesco, porque el verdadero mundo del siglo XXI es el que se está viviendo en Ucrania. Es decir, es el que Ucrania es la frontera hoy día del enfrentamiento entre las potencias emergentes y las potencias establecidas. Y las potencias establecidas desatadas, como decía Manuel, en un delirio agresivo por el tiempo, como decía Manuel. Es decir, porque o lo hacemos ahora, o lo frenamos ahora, o no vamos a poder frenarlo. Pero claro, los viejos son los que tienen razón, porque lo que están persiguiendo en definitiva es un delirio y que lleva a una destrucción donde no gana nadie. Pues, ¿y quién ganó la Primera Guerra Mundial? Entonces,
el tema es muy, muy, muy urgente, muy agudo. Y creo que, Manuel, quizá tú podríamos hacer una conversación conjunta con la gente esta de Harvard y poder establecer una colaboración mayor y organizar, digamos, eventos como este, digamos, tanto en España como acá en Chile, y que avancemos en esta dirección. Les ofrezco la palabra. Eh, ya estamos más o menos en la hora de cierre, pero si alguien quiere intervenir, por favor, adelante. Hugo, ¿tú quieres decir algo? Parece que no. Bueno, les doy de parte de Senda un abrazo muy grande a nuestros panelistas. Los tendremos nuevamente invitados en un mes más. Y también no pudieron asistir ahora, digamos, que Rodrigo Carmi, que nos acompañó en la vez pasada, y Bruno Sommer, que también jugó un papel muy importante en el panel anterior, pero sí, digamos, los vamos a invitar nuevamente en el mes que viene para que vayamos desarrollando este diálogo, este conjunto, y tendremos invitados nuevos también. Al igual que ahora Felipe nos ha acompañado y que desde ya queda invitado para el diálogo siguiente sobre esta materia, que nosotros vamos a seguir con consistencia, porque nos parece crucial. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias, Pilar, especialmente tu intervención, y nos veremos en un mes más. Muchas Un Gracias. abrazo. Buenas Buenas noches. Todo noches. muy bien. Un abrazo. Ya, Gracias. Un abrazo. Gracias. bien.